llevaban mal. Silvina Marín Pinén. Bueno, la idea de esto del taller que tuvimos ahora en el curso Nodo Jacobasi, lo vi por las redes sociales y como yo soy también, me reconozco como mapuche, entonces bueno, esto de los espacios que se dan, aprovecharlo, ¿no? Porque siempre uno se fortalece capacitándonos. Y bueno, en paso conocemos otras Lamuen que vienen, así que bueno, yo estoy estudiando profesorado de lengua. Acá, bueno, justamente estaba comentando que la universidad es intercultural y faltarían estos espacios, ¿no? Entonces me pareció productivo venir porque justamente se daba acá en el nodo. Y bueno, esto de estuvimos haciendo juegos, ¿no? Juegos de la cultura, ¿no? Un poco la representación, y bueno, a partir de eso sucedió que tenemos que hacer una obrita y nosotros el grupo nuestro, bueno, dijimos vamos a representar lo que es la parte de los Lamuen, que fueron tan importantes y son tan importantes porque justamente nosotros venimos de zona rural donde nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros padres nos curaban justamente las enfermedades con los Lamuen que tenemos, ¿no? Y representamos justamente eso, ¿no? Que a veces nuestros abuelos fueron desplazados por gente huinca y que los fueron sacando los territorios y dejaron esa parte rica, digamos, de los Lamuen y se tuvieron que trasladar. Y a veces venimos a la ciudad, ¿no? Por despojo y demás. Entonces lo que representamos nosotros fue esto, que pese al despojo y todo eso, estamos cuidándonos entre nosotros y también cuidar los Lamuen. Y justamente, de hecho, nosotros siempre cuando andamos en los Raúl sabemos tener o menta o toronjil, cosas para el mate, ¿no? Que siempre lo sabemos compartir. Así que eso está bueno porque también nosotros estamos preservando de alguna manera esta parte, y también he participado en las ceremonias ancestrales que tenemos, y que es el 24 de Chupantu. Entonces es lindo, digamos, participar porque uno va aprendiendo un poco más, todos los días se aprende. Y bueno, agradecerle a ustedes, Claudia, y todo el equipo que han venido acá. Y bueno, mañana estamos sumando también a la obra teatral que van a presentar, así que yo la verdad que muy feliz me voy y agradecerle a ustedes. Españolamente.